En el año 1950, en el recóndito pueblo de San Lorenzo, Costa Rica, la tranquilidad cotidiana se veía perturbada por relatos oscuros y espeluznantes sobre criaturas que acechaban en las sombras del bosque. Estas historias, transmitidas de generación en generación, hablaban de las monas, brujas temidas por su capacidad de transformarse en seres monstruosos y por su aterradora relación con los monos. Según la leyenda chorotega, estas brujas formaban parte de antiguos aquelarres que se reunían en los bosques cercanos a las tribus indígenas. En sus rituales, utilizaban monos como mascotas y guardianes. Los monos dotados de poderes sobrenaturales podían ocultarse a voluntad para evitar ser vistos. Se decía que estas criaturas eran testigos silenciosos de los oscuros ritos que sus amas realizaban. Los monos eran considerados los ojos y oídos de las brujas, vigilando y reportando cualquier intruso que se acercara a sus dominios. Las monas, mediante oraciones indígenas ancestrales, lograban desprenderse de su piel humana para transformarse en seres monstruosos de gran tamaño, similares a monos, con pelo espeso y oscuro. Sus manos y pies se alargaban, permitiéndoles desplazarse a gran velocidad a través de los árboles. En estas formas, solían atacar a sus enemigos de manera sorpresiva, rasgando los techos de las casas con sus uñas y emitiendo carcajadas escalofriantes y alaridos espantosos que helaban la sangre de sus víctimas, dejándolos atontados o sin habla para el resto de sus vidas. Entre las brujas de la leyenda, existían diversas clases de monas. Algunas eran conocidas por su increíble agilidad, capaces de moverse entre los árboles con una destreza sobrehumana. Otras, de mayor tamaño y fuerza, eran temidas por su brutalidad y capacidad de causar estragos en cualquier hogar que decidieran atacar. Todas ellas compartían una característica común: la capacidad de invocar a sus monos guardianes en caso de peligro. La historia de Leticia, una mujer de unos 40 años que vivía en San Lorenzo, se entrelazaba con esta leyenda. Leticia había heredado la casa de su abuela, una vieja cabaña de madera cerca del bosque. Desde niña, Leticia había escuchado las historias sobre las monas y los aquelarres de las brujas que solían reunirse en la zona. Su abuela le había contado sobre los monos guardianes y las transformaciones monstruosas que las brujas sufrían durante sus rituales. Una noche de octubre, mientras el viento soplaba a través del bosque, Leticia comenzó a escuchar un suave rasguido en el techo de su casa. Al principio pensó que podía ser un animal buscando refugio del frío, pero el sonido se hizo más fuerte y persistente, despertando antiguos miedos. Recordó las advertencias de su abuela y decidió seguir su consejo. Buscó en la alacena y encontró un frasco de semillas de mostaza. Salió al jardín, susurrando una oración, y lanzó las semillas al techo. El ruido cesó por un momento, pero pronto fue reemplazado por una risa grotesca y escalofriante. Leticia sintió un frío helado recorrer su columna vertebral. Recordó otra advertencia de su abuela: las agujas. Buscó frenéticamente entre las cosas de su abuela y encontró un viejo costurero lleno de agujas. Con el corazón latiendo con fuerza, lanzó las agujas al techo mientras recitaba una antigua oración de protección. La risa cesó abruptamente y un silencio opresivo llenó el aire. Leticia se quedó inmóvil, esperando que cualquier cosa que estuviera en su techo se fuera. Después de unos minutos que parecieron horas, volvió adentro y se encerró, asegurándose de que todas las ventanas y puertas estuvieran bien cerradas. Pasó el resto de la noche en vela con el amuleto de protección de su abuela en la mano. A la mañana siguiente, Leticia fue al mercado del pueblo, tratando de olvidar el incidente de la noche anterior. Mientras compraba algunas verduras, una mujer extraña, de mirada penetrante y aspecto desaliñado, se acercó a ella. Sin mediar palabra, la mujer le pidió una aguja. Leticia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Reconoció en esa mujer los rasgos de las leyendas que su abuela le había contado. Sin decir una palabra, Leticia negó con la cabeza y se alejó rápidamente.
Esa noche, Leticia decidió no dormir. Sentada en su sala, con la lámpara encendida, escuchó nuevamente los rasguños en el techo. Esta vez los sonidos eran más violentos y desesperados. La risa escalofriante resonó en la oscuridad, seguida de alaridos que parecían provenir de un ser atormentado. Leticia sabía que debía hacer algo más para protegerse. Recordó que su abuela siempre mencionaba un lugar especial en el bosque donde se realizaban antiguas ceremonias de protección. Al amanecer, Leticia se armó de valor y decidió ir al bosque. Con su amuleto y un pequeño paquete de ofrendas, se adentró en la espesura, siguiendo los senderos que su abuela le había mostrado de niña. Después de una larga caminata, llegó a un claro donde un viejo altar de piedra se erguía, cubierto de musgo y rodeado de árboles centenarios. Con cuidado, Leticia dispuso las ofrendas en el altar y comenzó a recitar las oraciones que su abuela le había enseñado. Sentía una extraña paz mientras lo hacía, como si estuviera conectándose con fuerzas antiguas y benevolentes. Al terminar, dejó el lugar con la esperanza de que las ceremonias de protección fueran suficientes para mantener a la mona alejada. Esa noche, Leticia volvió a su casa, agotada pero esperanzada. Los rasguños no se repitieron y las noches siguientes pasaron en calma. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Unos días después, Leticia comenzó a notar que la mujer extraña que le había pedido la aguja la seguía por el pueblo, observándola desde la distancia con una mirada de odio y desesperación. Decidida a terminar con esta pesadilla, Leticia investigó más sobre la mona y descubrió que, en su forma humana, estas brujas eran vulnerables a ciertos rituales de purificación. Con la ayuda de algunos vecinos, Leticia organizó una ceremonia en su casa. Usando hierbas sagradas y oraciones ancestrales, la mujer extraña apareció en su puerta, gritando y maldiciendo, pero fue incapaz de entrar. La ceremonia duró toda la noche y al amanecer la mujer había desaparecido. Los rasguños y las risas cesaron definitivamente y Leticia sintió que, finalmente, había liberado a su hogar de la maldición de la mona. A partir de entonces, la historia de Leticia se convirtió en una advertencia viva para los habitantes de San Lorenzo, recordándoles que algunas leyendas tienen raíces profundas en la realidad. Los rituales de protección y las ceremonias ancestrales se mantuvieron vivos en la comunidad, y las precauciones se tomaron en serio. Así, en el pequeño pueblo rodeado de montañas, las enseñanzas de los ancestros continuaron protegiendo a las familias de la amenaza invisible de la mona, asegurando que sus sombras nunca volvieran a acechar las noches de San Lorenzo.